Por favor, con Biblias abiertas ahí en el libro de Filipenses, vamos a considerar hoy el tema que lleva por título La predicación del Evangelio y las motivaciones. La predicación del Evangelio y las motivaciones. Recuerdo hace años atrás, antes de leer el texto de la palabra del Señor, en un evento evangelístico, se convirtieron, tal vez hubo decisiones, porque no estoy seguro que porque repiten una oración ya son salvos. Hay un proceso que debe entenderse cuando reconocemos a Cristo, nos arrepentimos y Él es Salvador y Señor de nuestras vidas. Y ese es un proceso en la vida de las personas. Pero levantaron la mano 20 personas y en el reporte le agregaron un 0. 200 personas. Entonces es muy fácil inventarle cosas, resultados. De hecho, también hay muchos creyentes que les gusta inventarle obras y milagros al Señor. Dios no necesita tu popularidad. Los cielos cuentan ya la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Y lo que vamos a ver ahora es cómo Pablo vive para predicar el Evangelio, pero también detrás del ministerio hay diferentes motivaciones por las cuales se predica el Evangelio. Quiero que me acompañes con Biblia abierta ahí en el capítulo 1. Dice la palabra del Señor en verso 12 lo siguiente. Pablo dice ahora, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y a la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreve mucho más a hablar la palabra sin temor. Mira el verso 15. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Mira el razonamiento de Pablo. Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, ¿qué? Cristo es anunciado y en esto me gozo y me gozaré aún. Bendito Padre Celestial. Hemos abierto tu palabra y te pido, Señor, que tú utilices a tu siervo al comunicar lo que tú has puesto en mi corazón de tu palabra. Recibe tú la gloria, que tu Espíritu Santo se mueva libremente, produciendo cambios, convicción, aplicación práctica, decisiones. Te agradezco, Señor, y oramos también por nuestros hermanos y hermanas que nos acompañan a través de la net, que tu bendición también sea y tu palabra sea de bendición en sus vidas. En Cristo Jesús. Oramos, amén y amén. Nuestro Señor Jesucristo, cuando se despide de sus discípulos a pocos días de partir, le da una gran misión. Jesús nos dejó un gran mandamiento. Amarnos los unos a los otros. Y nos dejó una gran misión. Id y haced discípulos. Ahora, se entiende que el discípulo debe conocer a Cristo, por lo tanto está inmerso en ese enviar. Marcos lo resume así, ir y predicar el Evangelio ¿a quién? A toda criatura. Y en Hechos capítulo 1, verso 8, Jesús dijo, y me seréis testigos, tanto los discípulos como los creyentes, y es también la misión de la iglesia. Pablo vive para el Evangelio. Y es interesante que si tú tienes tu Biblia abierta en el capítulo 1, vas a ver la importancia de que Pablo tiene sobre el evangelismo. De hecho, en el capítulo 1, el énfasis gira en torno al Evangelio. Nosotros entendemos el propósito de un escrito por la medida de las palabras en las cuales se repiten. Y si tú observas conmigo, en verso 5 ya Pablo menciona 6 veces la expresión del Evangelio. En verso 5, observa, Pablo repite 6 veces la palabra Evangelio. En verso 5, comunión del Evangelio. En verso 7, confirmación del Evangelio. Versículo 12, el progreso del Evangelio. Verso 17, la defensa del Evangelio. 27, 2 veces, como que os comportéis como es digno del Evangelio. Y al final dice, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Vez tras vez él dice, Evangelio, Evangelio, Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? ¿En qué consiste el Evangelio? ¿Sí? Son buenas nuevas, amén.
Pero qué buenas nuevas que Cristo Jesús vino al mundo a salvar al pecador, tu vida y mi vida, y incluye mi reconocimiento de Cristo, mi arrepentimiento y el reconocer a Jesucristo como mi Salvador personal. Ahora, ¿de qué nos salva Cristo? ¿De qué nos salva el Evangelio? ¿De qué nos salva? ¿De la condenación eterna? Yo creo que nos salva de Dios, de la ira de Dios, porque la paga del pecado es muerte. Tú y yo hemos alcanzado salvación, somos libres de la ira de Dios y la ira de Dios se manifestará ahora en el tiempo y en toda la eternidad en un lugar específico llamado el infierno. Ahora, Pablo vive su vida en torno al Evangelio. Ahora, ¿qué podemos aprender del tema de la predicación del Evangelio y las motivaciones en esta porción, en el capítulo 1? Permíteme mostrarte 3 puntos principales. Quiero hablarte sobre los planes de Pablo, el padecimiento de Pablo y ver también el propósito, la proyección que hay en el ministerio de Pablo. Mira conmigo los planes de Pablo y Roma. En primer lugar, tenemos que ver que Pablo está escribiendo desde ¿dónde? Desde una cárcel privado de su libertad. Pablo está en Roma. Ahora, las condiciones en las cuales está el apóstol Pablo no son las que él planeó, pero Dios es soberano y Él conduce las vidas. Ahora, ¿cuáles eran los planes del apóstol Pablo? En Hechos capítulo 17, Pablo tiene un plan, comienza a moverse hacia Jerusalén porque él quiere visitar, dar testimonio en Jerusalén, saludar a los apóstoles y luego desde Jerusalén hacer el viaje hasta Roma. Y en el capítulo 19, verso 21 dice, después de que haya estado allí, hablando de Jerusalén, dice el apóstol Pablo que él iría y le sería necesario visitar a los hermanos de Roma. Ahora es interesante, el gran anhelo del apóstol Pablo, ves ahí el texto, pasado estas cosas, Pablo se propuso en espíritu ir ¿a dónde? A Jerusalén, después de recorrer Macedonia, Acaya, diciendo después de que haya estado allí, me será necesario ver también ¿a quién? A Roma. Pablo tiene un plan, Pablo se mueve por estrategia, Pablo sabe que Roma es un corazón, es el punto principal, el imperio romano ya ha gobernado por casi 500 años, ha extendido su imperio. Ahora, es interesante que el gran anhelo del apóstol era llegar a Roma como un predicador, como un evangelista. Tal vez pensando, gran campaña de fin de semana, Saulo de Tarso, ex perseguidor de la iglesia, hoy se presenta en el Coliseo para predicar el Evangelio de Cristo Jesús. Ahora, continuamente Pablo estaba encaminado en esa dirección. Si podemos mirar el libro de Romanos y ver en el capítulo 1, verso 10, cómo Pablo tiene estos planes de ir a Roma. Rogando, dice el verso 10 del capítulo 1 de Romanos, rogando que de alguna manera, dice Pablo, tenga al fin por la voluntad de Dios un próspero viaje para ir ¿a quién? A vosotros. Se está planeando. Él escribe una carta y dice que desea visitarle. Pablo no conoce a los hermanos de Roma. Pablo quiere conocerlos. Verso 13, pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado. No sabemos las razones, creemos que es la soberanía del Señor en este punto. Verso 15 dice, así que en cuanto a mí, ¿qué? Pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en donde, en Roma. ¿Qué quiere hacer Pablo? Llevar, anunciar el Evangelio. Observa cómo cierra la carta a los romanos. En el capítulo 15 Pablo dice lo siguiente, en verso 22, por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros. Pero ahora, no teniendo más campo en estas regiones y deseando desde hace muchos años ir a vosotros. Mira qué interesante. Pablo dice, ya no tengo más campo. Pablo siempre predicó ¿en dónde? En lugares donde no estaba sembrado. A veces nosotros hacemos ministerio reclutando a creyentes de otras iglesias. Eso no se hace, hay que predicar el Evangelio. La iglesia debe crecer con gente nueva. Y esa es tu misión y mi misión. Pero ahora no teniendo más campo en estas regiones y deseando desde muchos años ir a vosotros, verso 24, cuando vaya a España, iré a vosotros porque espero veros al pasar y ser encaminado allá por vosotros una vez que hayan gozado con vosotros. ¿Ves entonces los planes de Pablo? Pero la historia nos demuestra que Pablo no llegó a Roma como un predicador. Dale clic. Sino que como un prisionero.
Pero a pesar de que los planes no fueron los trazados originalmente, sabemos una cosa, que el hombre piensa su camino. Proverbios 16, verso 9, mas Jehová endereza sus pasos. ¿Cuáles fueron los planes de Pablo? Yo quiero ir a Roma, lo vemos vez tras vez, él se está moviendo. De hecho, cuando fue a Jerusalén, esa era su intención, sin saber que perdería ahí su libertad, ya en Hechos capítulo 20 en adelante. Pablo entonces no llega a gran conferencia, gran evangelista. ¿Cómo llega Pablo? No como un predicador, sino como un privado de su libertad. Pero, escúchame bien, a pesar de las circunstancias adversas, Pablo consagró sus cadenas para el progreso, la defensa y el combatir del evangelio. ¿Sabes por qué? Porque a pesar de que Pablo entiende que no eran los planes originales que él tenía, él confía en la soberanía de Dios. Dice el libro del Salmo 138, 8, Jehová cumplirá su propósito en mí. Creo que conocer la voluntad de Dios no es difícil. Algunos creen que la voluntad de Dios es difícil, no es algo mecánico y no es algo místico. Tiene que ver con mi relación con el Señor. De hecho, usted y yo, todo creyente que lee la Biblia puede conocer la voluntad de Dios, pero no siempre los propósitos específicos de Dios en su vida. Ahora, ¿usted cree que Dios es soberano? ¿Usted cree que Dios lo movió acá? ¿Lo trajo acá? ¿Para qué? Para que se compre su casa. ¿Para que tenga 2, 3 trabajos y no tenga tiempo familiar? ¿Para qué? Conocerlo y darle a conocer. Si Dios te ha permitido un buen trabajo, una buena situación, estabilidad económica, gloria al Señor. Pero la razón principal por la cual Dios te trajo a este lugar es para que le conozcas y le sirvas. El resto es paja. El resto se va. No sirve, porque un día te vas a presentar delante de Cristo. ¿Y qué le vas a decir? Aquí tengo lo que gané, lo que compré, lo que adquirí, lo que hice. Nada, solo 2 cosas te llevas al cielo. Lo que has aprendido de la palabra de Dios y en segundo lugar, las personas que has llevado a Cristo. Ni siquiera tus hijos. Porque si no se convierten, no se arrepienten, no van a ir al cielo. Por más que tú clames y llores, la salvación es personal. Por eso que usted debe entender cuál es el propósito de Dios para con su vida. David nos da un ejemplo. Observa conmigo el Salmo 119, versículo 34. Mira lo que dice David. ¿Dame qué? ¿Qué le pide? Dame entendimiento y guardaré tu ley y los cumpliré de todo corazón. Ayúdame a discernir tu voluntad y tus propósitos. Observa el Salmo 143, verso 10. Gran ejemplo. Dame entendimiento, dame entendimiento. Dice, enséñame a hacer tu voluntad. Porque tú eres ¿qué? Enséñame a hacer tu voluntad. Porque nuestro corazón es engañoso y perverso. ¿Quién lo conoce? Enséñame a hacer tu voluntad porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. ¿Qué estás haciendo? ¿Sabes qué dice Pablo en Efesios? No tengo ahora el tiempo. Que debemos ser entendidos de cuál es la voluntad de Dios en nuestras vidas. Y yo debo entender su propósito porque Él preparó buenas obras para que yo ande en ellas. Y un día tendré que reportarme. Ahora, la misión de Pablo con Roma está orientada al compartir la palabra de Dios y llevar el Evangelio. ¿Recuerdas ese famoso versículo Romanos 1:16? Porque no me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué? Es poder de Dios para salvación. Pregunta, ¿cuándo fue la última vez que usted le habló a alguien acerca de Cristo? Le presentó el Evangelio. ¿Cuándo fue la última vez que lo hizo? A veces nos reunimos con personas, con amigos, en lugares y hablamos muchas cosas. No digo que tonteras, de todo aprendemos. Pero tu razón principal es llevar ¿qué cosa? El Evangelio, aunque se burlen de ti, la gran lección de compartir el Evangelio es que no está limitado, escúchame bien, a la condición que nos rodean o a nuestras limitaciones, sino nuestra disposición para servir al Señor. Hermanos, cada lugar es alcanzable. Cada lugar es alcanzable. Yo recuerdo cuando hacía ministerio en Buenos Aires, me tocó el sector de Villa del Parque. Era un lindo grupo, pero era impar y no sé por qué me tocaba a mí ir solo. Y yo siempre he tenido una personalidad
tímida, me cuesta enfrentar, romper el hielo con las personas. Y en pleno Buenos Aires, un sector de medio pelo, media clase, mucho edificio con portero electrónico, difícil. Me inventé tantas cosas, encuestas para romper el hielo y hablar con personas. Y todo lugares alcanzables. Lo lindo es que las primeras personas que se bautizaron fueron las personas que el Señor me permitió alcanzar. Y por una cosa de la gracia del Señor, nada más que eso, el primer grupo de estudio bíblico de día viernes fue el que el Señor me permitió comenzarlo. Dios fue bueno y grande, pero no fue fácil. Hay que romper la timidez, el sacrificio. Es por eso que la medida de tu compromiso es tu sacrificio. Si tú no tienes ese commitment, no tienes ese compromiso, nunca habrá de parte de ti un sacrificio. Y creo que eso deshonra al Señor. Porque el Señor, ¿qué hizo por ti? ¿Qué hizo por ti? Un gran sacrificio. ¿Qué debo hacer yo? Vivirlo en obediencia. Y vemos acá los planes de Pablo. Llegar a Roma. Ahora Pablo está en Roma. Pero no de la manera que él pensaba. Pero a pesar de que no está a la manera que él piensa, él igual consagra sus cadenas con su único fin, el predicar el Evangelio. Observa ahora lo que Pablo está padeciendo, el padecimiento de Pablo en versículo 12. Pablo va a consagrar sus circunstancias, va a dedicar sus circunstancias para el progreso del Evangelio. Y es lo que precisamente vemos acá. Pablo no se queja. Observa lo que hace. ¿Qué hace Pablo? Mire el acontecer del evangelista. ¿Qué está enfrentando Pablo? Observa lo que él dice. Quiero que sepáis que, hermanos, ¿a quién le escribe? A creyentes. Puede ver el vínculo de comunión, les llama hermanos, son compañeros, son de milicia, son hermanos en la fe, somos pueblo del Señor. Usted puede decirle al que está al lado, ¿tú eres mi hermano o mi hermana? ¿Le puede decir, tú eres mi hermano o mi hermana? Dígale, ahí lo aprovecha de despertar, tú eres mi hermano o mi hermana. Quiero que sepáis, ¿por qué somos hermanos? Porque tenemos el mismo Padre espiritual. ¿Estás seguro? ¿Estás segura? ¿Qué cambios hay en tu vida que demuestren eso? Porque por sus frutos los vas a conocer. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido, ¿qué cosas? ¿Qué le ha sucedido a Pablo? No lo dice. Él no se queja. Cuando Pablo habla de su acontecer, no hace una larga lista de todo lo que sufrió, de todo lo que él padeció. ¿Sabes qué? Ya han pasado más de 4 años desde su encarcelamiento hasta que está en Roma. Y lo resume con las cosas que me han sucedido. ¿Quiere usted saber lo que le sucedió a partir del capítulo 21 de Hechos hasta el capítulo 28? Enfrentar autoridades de un lugar a otro que lo quieren linchar, que lo quieren matar, un naufragio, una mordida de serpiente. ¿Qué no le tocó al apóstol Pablo? Pero él no lo dice. ¿Cuántas personas viven solo contando las glorias del pasado? Lo que yo hice, y qué del presente, qué del hoy, qué del ahora. Me encanta cuando se refieren a David en el libro de los Hechos. Él fue fiel en su generación. Usted debe ser fiel en esta generación, hoy, ahora, no mañana. Pablo no está para lamentarse, ya que él considera que el sufrimiento por causa de Cristo es un privilegio. Obsérvalo en capítulo 1, verso 29. En Filipenses capítulo 1, verso 29, Pablo dice así: porque a vosotros os es concedido, a causa de Cristo, ¿qué cosa? No solo que creáis en Él. ¿Le ha concedido Dios que crea en Él? No los escucho. ¿Le ha concedido Dios? Usted debe decir amén. Debe ser su gran convicción. Usted no merecía nada y si está aquí es por la gracia del Señor. Y usted debe decir siempre amén. Soy salvo por su gracia. Amén. No los escucho. Amén. Ahora, si Dios te concedió el privilegio de la salvación, ¿qué dice? Si no, también que padezcáis por Él. A veces sufrimos por nuestras malas decisiones, por nuestra falta de compromiso, por no hacer la voluntad de Dios. Eso no es sufrir por Cristo. Eso no es sufrir por Cristo. ¿Qué ha sufrido por Cristo? ¿Sabes qué es triste? Pero algunos nunca han sufrido nada. ¿Por qué? Porque no viven para su gran misión. Viven para su gran egoísmo, solo para su persona.
que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí, y ahora oís que hay en mí. Pablo estaba convencido que las aflicciones del tiempo presente no se comparan con la gloria venidera. Amén, ¿lo cree? Pero no lo reclame si usted está viviendo para usted, si usted está sufriendo por sus propias consecuencias. No lo reclame. Mira, consideremos cuál es la condición de Pablo. ¿Cuál es la condición de Pablo? Primero, Pablo está encarcelado, es decir, privado de su libertad. En segundo lugar, está encadenado, prendido a la guardia romana 24/7. Cada 6 horas tiene un soldado diferente encadenado a él en una casa rentada. Perdió su libertad, perdió su intimidad, encarcelado, encadenado, pero él está expectante. Porque él dice, si yo me muero, ¿qué? Me voy con Cristo. Y si me quedo en vida, ¿sigo qué? Predicando el evangelio. Pablo pudo vivir por sobre las circunstancias. ¿Sabes por qué? Porque él vive para Cristo. Para Él vivo, para Él muero, dice Pablo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero para eso yo estoy experimentado en toda mi vida. ¿Ves entonces cómo el acontecer de Pablo se queja? Cuenta sus glorias pasadas. A veces nosotros hablamos, sí, lo que hice con la juventud, y predicaba y daba una clase de escuela dominical, o fui predicador. No importa, usted es responsable del hoy y ahora, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Hoy su testimonio, su constancia hablan. Mira, el avance del Evangelio en el padecimiento de Pablo. Todo lo que él ha enfrentado, todo lo que él ha pasado, han pasado, qué sé yo, 4, casi 5 años, dice el apóstol Pablo, todo lo que me ha ocurrido, y aunque yo he sufrido, ¿qué dice Pablo? Han redundado, mira el avance del Evangelio, han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Han redundado. Es decir, que el resultado. ¿Por qué el resultado? Porque Pablo consagró sus cadenas. Pablo consagró su enfermedad. Pablo consagró sus limitaciones. Pablo consagró sus circunstancias. Podemos ver que el padecimiento que el apóstol va a enfrentar, Dios lo ha usado para el avance del Evangelio. ¿Sabe cuál es el resultado? El progreso del Evangelio. Es interesante que esa palabra progreso significa el avance de los pioneros. Tú has visto las películas como desde Europa comienzan a conquistar Estados Unidos y les dan a todos una banderita y en un momento tienen que correr para obtener su terreno, avanzando, colonizando. Yo recuerdo en los años 80, estaba en plena juventud, que el gobierno ideó un proyecto de colonizar el sur de Chile. Yo tenía tantas ganas de irme, pero tenía menos de 15 años o 15 años. Colonizar. Te daban lo suficiente para instalarte y te daban una ayuda y tú tenías que ir colonizando. Avance. Y Pablo dice, mis cadenas, mis circunstancias, mis problemas, Dios los ha utilizado para el avance del progreso del Evangelio. Si Dios puede utilizar el vellón de Gedeón, la vara de Moisés, ¿no podrá utilizar una vara torcida como usted, como yo, para predicar el Evangelio? A través de la historia, Dios ha utilizado a pioneros. Pioneros son los que van abriendo la brecha, abriendo ministerio. Y a través de la historia, Dios ha tenido hombres y mujeres que han abierto caminos para el progreso del Evangelio. Guillermo Carey, Dios lo utilizó como misionero en la India. Fue uno de los pioneros. En África, Dios utilizó a David Livingstone. Les he contado la historia de cómo él muere. Cuando él muere, los que le servían, los que trabajaban con él, le quitaron el corazón y lo enterraron en África y mandaron su cuerpo a Inglaterra, pero su corazón quedó en el corazón de África. Hudson Taylor, misionero inglés, nadie lo apoyó. Nadie quiso colaborar. Le dijeron, ¿cómo vas a ir a hablar un idioma tan raro y vas a vestirte del kimono tan raramente? Pero Dios puso en su corazón llevar el Evangelio a la China.
Tú sabes que una de las primeras obras hispanas acá fue levantada por un ex misionero en Bolivia llamado Jaime Hirschfeld. Y una de las primeras obras y muchos de los creyentes más antiguos de la comunidad hispana fueron ganados por Jaime Hirschfeld. Pero mis queridos, hoy Dios te tiene a ti y a mí en Australia, dando testimonio. ¿Por qué estamos acá? ¿Por qué estás acá? ¿Para vivir mejor, para encontrar familia, futuro para tus hijos? Claro que sí. Pero Dios te trajo con una misión. Y si no cumples esa misión, estás en falta delante del Señor. Por eso Pablo consagró sus cadenas. Hermanos, muchas veces los planes del Señor son tremendamente milagrosos. Dios obra como quiere. Yo voy a hacer una confesión. Nunca me quise venir a Australia. Nunca quise venir acá. Tenía familia. De hecho, en mi juventud, mis tíos, los hermanos Harnish, me ofrecieron venirme acá a Australia a vivir. Y yo decidí, no, prefiero irme a estudiar la Biblia a Argentina. Las vueltas de la vida. Igual Dios me trajo acá, pero no me trajo como misionero. Yo no me vine como misionero. No me vine como pastor fundador de iglesias. Me vine porque uno de mis hijos tenía una enfermedad y yo sabía que aquí podía tener ayuda médica que me costaría mucho dinero en mi país, porque Joel nació en este lugar. Pero al final Dios me trajo y nunca necesitó un médico. Lo hicieron una simple operación y se acabaron sus problemas. Pero ya Dios me dejó acá. Y aquí he tratado de ser fiel. Si me muero, si ya no estoy, si algún día no estoy, lo único que quiero es que me recuerden como una persona que predicó la palabra de Dios. Nada más que eso. Que intenté ser fiel al ministerio. Es interesante, el apóstol Pablo dice lo siguiente en 2 Timoteo 2:9, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones. Dice Pablo, a modo de malhechor. No es un malhechor, no es un hombre malo, es un hombre que ama al Señor y que está para llevar la palabra. Pero a pesar de que el hombre de Dios puede estar en limitaciones, en problemas, en incapacidad, la palabra de Dios nunca está presa. Amén. ¿Sabes tú que Diocleciano dio orden de desterrar a Juan, el discípulo amado? ¿Y sabe dónde lo pusieron? En una isla penitenciaria llamada Patmos. Y lo alejaron y los encerraron en aquel lugar. ¿Sabe para qué? Para callarlo. Pero desde ese lugar él escribió el libro de Apocalipsis, el libro más leído de la historia del cristianismo, que enseña una gran verdad del libro de Apocalipsis. Aunque el mal avance, Dios siempre triunfará, siempre hará su voluntad, porque aunque no pueda verlo, Dios está obrando. Amén. Pero para eso yo debo consagrar mis circunstancias, mis cadenas al Evangelio. Observa los planes del Padre. Hemos visto los planes de Pablo. Hemos visto el padecimiento de Pablo. Veamos ahora los planes del Padre. Como siempre, el hombre piensa su camino, mas Jehová ¿qué hace? Endereza sus pasos. Así lo dijo el profeta Isaías, que antes de leer los versículos 13 al 18, quiero que vayas conmigo a Isaías, capítulo 55, verso 8. Dice el apóstol Pablo, dice el profeta Isaías, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos. ¿Quién lo dice? Dios, dijo Jehová. A veces nosotros vamos en una dirección y creemos que estamos haciendo, pero es Dios quien está obrando, aunque no lo pueda ver. Como son más altos los cielos que la tierra y no los podemos juntar ninguno de nosotros mortales, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Amados, los planes del Padre son tremendamente increíbles. Como te decía, Dios me trajo acá por una enfermedad de los hijos. De esta forma, ¿sabes qué se cumple? Lo que Pablo dice en Efesios 3:10, la multiforme sabiduría de Dios. Algunos de ustedes nunca en su vida hubiesen escuchado el Evangelio en sus países. Aunque lo escucharon, fueron soberbios y reaccionaron y blasfemos. Pero Dios los trajo ¿qué? Acá.
y de alguna circunstancia fueron alcanzados por el Evangelio para la gloria de Dios. ¿Qué es eso? La multiforme sabiduría de Dios, para que ahora usted y yo demos a conocer. Dios a veces usa instrumentos extraños para ayudarnos a ser pioneros en el avance del progreso del Evangelio. Los planes del Señor incluyeron cadenas, gente que se opuso al ministerio, contenciosos en la vida del apóstol Pablo, crisis, necesidades, pero a pesar de eso el Evangelio siguió avanzando. Observa, en los planes del Padre Dios incluye las cadenas. Observa el verso 12 y 14. El apóstol está privado de su libertad. Injustamente ha sido encarcelado por sus cadenas, sí, pero sus cadenas sirvieron como una plataforma para predicar el Evangelio. ¿Por qué está preso Pablo? Por falsa acusación de los judíos que lo querían linchar en Jerusalén. Y cuando lo quisieron linchar o juzgar falsamente, Pablo dijo, un momento, yo soy ciudadano romano, entonces tenía derecho a apelar al César y lo llevan hasta Roma para estudiar su causa. ¿Cuál es la causa? Todos los abogados, por así decir, todo el buffet, tanto defensor como acusador, tuvieron que estudiar el Evangelio. Porque esa es la razón por la cual Pablo está ahí. Es por eso que vemos que Pablo Dios lo utilizó para el avance del Evangelio. Amados, Dios es misterioso en sus planes. Amén. Dios utilizó la vara de Moisés. Dios utilizó la onda de David. Dios utilizó un pez para pagar un precio, un impuesto. Dios utilizó a Joel para traerme acá. Dios utilizó a alguien para traerte aquí. Dios usó un medio increíble para que hoy estés acá. ¿Cómo Dios usó las cadenas de Pablo para el progreso del Evangelio? ¿Cómo Dios utilizó esta circunstancia? Dios utilizó las cadenas de Pablo en primer lugar para declarar el Evangelio ante el pretorio. Observa a Pablo en verso 13. De tal manera, mira lo que dice, cómo Dios utilizó las cadenas de Pablo para predicar a un grupo de personas a las cuales Pablo, como civil, como un ciudadano normal, jamás hubiese alcanzado. Mira, de tal manera, dice cómo Dios lo ha utilizado para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones, mi limitación, mis cadenas se han hecho notorias, patentes, evidentes ¿en quién? En Cristo, porque Pablo no es prisionero de Roma. ¿Pablo qué es? Prisionero de Cristo. Él vive para Él y sabe que todo lo que le ocurre, enfrenta, es la voluntad de Dios en su vida. Y Él es sensible a su dirección. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. El pretorio. Pablo estaba encadenado a un soldado romano las 24 horas del día. Algunos han dicho que cada 6 horas se hacía el cambio de guardia. Imagínate lo que es eso. Un soldado encadenado a un hombre que durante la mañana ora. Al mediodía comienza a recibir personas, a la tarde escribe y al anochecer se despide de sus amigos. Ahí hay un soldado que pregunta, ¿qué quisiste decir con esto, Pablo? ¿Cuántos soldados tuvieron largas horas de conversación con Pablo? ¿Se imagina usted 3 horas con Pablo? 3 horas con el gran teólogo, el apóstol Pablo. Un hombre que ora, que escribe, que anima, que aconseja, que recibe personas, que inspira, que da ánimo. ¿Cuántos de esos hombres se convirtieron? No lo sabemos. Solo sabemos que en el capítulo 4, verso 22 dice, todos los santos os saludan y especialmente los de la casa de César. Es decir, que hubo un tremendo grupo de personas que se convirtieron. Pablo privado ¿de qué? De su libertad. Ya me imagino, ¿tienes turno? Sí, me toca con Saulo, ¿te puedo cambiar? Porque quiero hacerle una pregunta. Necesito pedirle un consejo. Necesito conocer más. Pablo dice que se convirtieron sus cadenas, se hicieron patentes. ¿En dónde? En todo el pretorio. Y a todos los demás. Ese soldado se llevó el evangelio ¿a dónde? A su casa. Y lo compartió con su familia. Lo compartió con sus amigos. Esos amigos lo llevaron a otras personas. ¿Sabes por qué? Porque el evangelio es una verdad transferible. Usted es alcanzado hoy y debe alcanzar a otras personas. Ahora, como civil, nunca lo hubiese logrado.
Puedes ver entonces cómo el Evangelio es declarado en el pretorio. Observa el verso 14. Las cadenas de Pablo no simplemente sirvieron para predicar personas difíciles de alcanzar, sino que también desafiar a los hermanos para predicar el Evangelio. Observa el verso 14. ¿Y la mayoría de quiénes? Verso 14. De los hermanos. Es decir, según veo acá, hay un segundo efecto de las cadenas de Pablo. Primero, la conversión de soldados, la guardia pretoriana. Segundo lugar, el ánimo a otros creyentes. Un segundo efecto del encarcelamiento de Pablo fue el estímulo para otros creyentes, para ser más intrépidos en su testimonio del Señor Jesús. No sabemos cuántos son, pero sí el efecto que se produjo. ¿Sabe qué se produjo? Un avivamiento en Roma. Es por eso que finalmente el apóstol Pablo es acusado por Nerón y decapitado, porque no lo podían frenar. Creyó el Imperio Romano que frenando a Pablo frenaría en el avance del cristianismo. Pero como dijo Justino Mártir, la sangre de los mártires es la semilla de la iglesia. Cuando Roma mató a 1, Dios levantó a 10. Cuando Roma mató a 10, Dios levantó a 100. Cuando Roma quemó y hizo de los cristianos antorchas humanas, Dios hizo progresar el Evangelio hasta el día de hoy. Por eso que Pablo dice, la mayoría de los hermanos se atreven mucho más a hablar la palabra. La expresión se atreven con valentía y con vigor. Estos hermanos se convirtieron en audaces predicadores de la palabra de Dios. Ahora es interesante, hablar. No es que estaban parados ahí en una esquina predicando, arrepentidos, sino que en el diario vivir, en las conversaciones, incluían que la palabra de Dios y el Evangelio. Y aquí me detengo. ¿Cómo son tus palabras? Tú pasas a veces mucho tiempo hablando con personas, tanto por teléfono o presencialmente. ¿De qué hablas? ¿De qué inviertes el tiempo? Si tu misión en esta tierra es predicar la palabra, no inventarle cosas a Dios, predica el Evangelio. Colosenses 3:16 dice, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. Yo sé que ahora hay un mundial, pero no pases todo tu tiempo hablando de un mundial. ¿Qué te enseñó? Aprende a edificar al pueblo de Dios. Dice que nos debemos edificar los unos a los otros. Se atreve mucho más a hablar la palabra que sin temor. Sin temor. Es decir, a pesar de los peligros, se arriesgaron. Se sintieron motivados por lo que estaba ocurriendo con Pablo. Fueron desafiados a asumir su responsabilidad en la tierra. Ok, si Pablo está privado de su libertad, yo voy a predicar, voy a seguir avanzando. Ahora, tú eres de influencia. Mira lo que dice Charles Ryrie. Me gusta su teología sistemática. Y mira el pensamiento que él escribió. Él dice, es muy difícil contagiar salud. Pero qué fácil es contagiar enfermedad. Piénsalo un poco. Qué difícil, es muy difícil contagiar salud, pero qué fácil es contagiar enfermedad. Un virus, el virus de la murmuración, de la queja, de la crítica, del desánimo, de la indiferencia. Motivar a otros para que no sean fieles al Señor. Tal vez no lo dices, pero tus acciones lo comunican. ¿Qué pasó con Pablo? ¿Cuál fue el ánimo de Pablo? ¿Cuál fue el estímulo de Pablo? ¿Cómo desafió Pablo? A predicar el Evangelio. Quiero leerles la Nueva Versión Internacional, el versículo 14. Mira lo que dice la Nueva Versión Internacional. Pablo dice, gracias a mis cadenas, ahora más que nunca, la mayoría de los hermanos que hacen, confiados en el Señor, se han atrevido a anunciar sin temor la palabra de Dios. ¿Cómo es tu vida? ¿Desafía a otros? ¿O eres una piedra en el camino? A veces hay gente que son una piedra en el zapato. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Cortar. Porque no son de qué? De buena influencia. Usted debe tomar la decisión. Mira la constancia de Pablo, versos 15 y 18. Si bien es cierto que la palabra de Dios dice, no tenemos lucha contra sangre y carne, veamos ahora la contención de Pablo. Sí, Pablo tuvo lucha contra ¿qué? Contra sangre
y carne. Y creo que algunos eran creyentes, eran hermanos. Observa el verso 15. Mira la motivación carnal de los falaces. Algunos, dice Pablo en versículo 15, no sabemos quiénes son, pero son unos cuantos, que están ahí en Filipo, que están ahí en Roma y que posiblemente están también acá. Algunos a la verdad predican a Cristo. Lo hacen, predican, anuncian, predican el Evangelio, pero con motivaciones incorrectas. ¿Sabe cómo Pablo le llamó a esas motivaciones? Las calificó como madera, heno, hojarasca. Pueden hacer cosas buenas. De hecho, a la verdad, predican ¿a quién? A Cristo. Lo están haciendo, pero tienen motivaciones que son equívocas. ¿Cuáles son las motivaciones equívocas? En primer lugar, por envidia, el deseo de ser o tener lo que tiene otro. Y que vale tener rivalidad, codiciar sus logros. Tenemos que cuidar mucho nuestro corazón porque es posible que estés abrigando envidia en tu vida, la cual puede llevarte a hacer cosas que no son correctas ante los ojos de Dios. ¿Por qué tiene Él ese derecho y yo no? No, yo lo hago mejor que Él. ¡Cuidado! Porque podemos hacer cosas buenas con malas motivaciones. Por envidia y en segundo lugar, y contienda. ¿Sabe que estudiando esta palabrita significa ¿de qué lado estás? Esto es tremendo. ¿De qué lado estás? Como los hermanos de Corinto. Un grupo aquí, otro grupo allá. Yo no me junto con ellos y ellos no se juntan conmigo. Yo recuerdo cuando llegué a Argentina, no te juntes con ellos porque son los carnales. Entonces había otro grupo que era espiritual y los espirituales llamaban a los otros carnales. ¿Quién era más carnal? Una vez tuve un problema con dos hermanos y yo le digo, yo no hablo con él porque eres un creyente carnal. Y yo le digo, ¿qué tú eres si no quieres hablar con él? ¿No estás en el mismo punto? Porque Pablo dice, ¿qué es mejor? Sufrir el oprobio, avergonzarnos, contiendas. Significa solicitar votos para un puesto oficial, hacer que la gente les dé su apoyo. La motivación era ganar adeptos. Para Pablo su motivo, ¿cuál era? La gloria de Dios. Pero para estos predicadores era ¿qué? Su propia gloria. Ellos van preguntándole a la gente, ¿de qué lado estás tú? ¿Estás con ellos o estás con nosotros? Partidos, divisiones. ¿Se puede dar dentro de una iglesia? Sí, se puede dar en ministerios. Se puede dar en tantos lugares. Qué peligroso es la envidia en el ministerio o la comparación de los resultados. ¿Sabes qué olvidamos? Primero, que es Dios el que da el crecimiento. Segundo lugar, que es Dios quien coloca a las personas, no nosotros. Mira el verso 16. Los unos anuncian a Cristo por contención. Lo hacen por egoísmo, por rivalidad, ambición egoísta. Esta es la búsqueda de popularidad, el querer sobresalir de los demás. Yo sé que a veces cuando llegamos entre los 50 y 60 años entra la crisis de media vida. Y nos miramos hacia atrás preguntándonos, ¿y qué he hecho? ¿Qué hice? ¿Qué fueron mis planes de vida? Y ya no los logré. Y a veces imitamos resultados, milagros, acontecimientos, cosas para atraer la atención de personas. Los unos anuncian a Cristo por contención. ¿Qué agrega Pablo? No sinceramente. ¿Sabes tú que puedes hacer ministerio en forma servil y en forma manipuladora? Y ser tremendamente servicial y tremendamente generoso y solamente por manipular o callar a personas. Hace años atrás decía una persona, no, el pastor no me va a disciplinar porque yo le apoyo en la obra. No está, porque no estamos de acuerdo, no nos compramos por nada. Esa es nuestra responsabilidad. No sinceramente. Ya les expliqué lo que es sinceramente, sin aparentar, porque usted puede aparentar espiritualidad acá. Pensando, mira la intención de ellos, pensando añadir ¿qué? Aflicción a mis prisiones. Tengo unas cuantas historias de dolor tremendo en esto, de falsas acusaciones, de testimonios injustos, macabros diría yo, por la sencilla razón de no haber sido un misionero de tal organización
y pensar en fundación de iglesia. Fue duro. Fueron momentos muy difíciles. Ahora, ¿quiénes son estos que están acá? ¿Quiénes son los que se oponen? No sabemos. Samuel Pérez Millo dice que posiblemente son judaizantes o judíos que están ahí en transición de entender el Evangelio. Quiero citar las palabras de MacArthur. Él dice lo siguiente: el dolor es profundo cuando el ministerio de alguien es difamado, malinterpretado y criticado injustamente por consiervos que son predicadores y maestros del Evangelio. Es duro. Esa es la situación de Pablo en Roma, donde algunos líderes de la iglesia, para oponerse a él, predican a Cristo por envidia y también por contienda. ¿Ves aquí como las motivaciones carnales de los falaces? Quiero terminar con la motivación correcta de los fieles. Mira ahora el verso 15, segunda parte. Dice Pablo, pero otros. ¿Lo hacen de qué? Buena voluntad. Eudokia es la palabra. Eudokia, que significa cosas que son correctas y motivan lo que es correcto. Observa el verso 17. Pero los otros, hablando de los que predican correctamente, Pablo dice, predican ¿por qué? Porque tienen la motivación correcta. Pero los otros por amor. ¿Por amor a quién? Primero a su Señor. Segundo al apóstol Pablo, sabiendo que estoy puesto, ellos entienden que Dios, y es interesante, la palabra quemai, que significa poner. Ellos entienden que lo que está viviendo Pablo es el designio del Señor y que Dios en ese lugar lo está usando. Y Dios aquí tiene que usarte para su gloria. Puede ser traducido como designado. Se utiliza metafóricamente para alguien que ha sido asignado a una tarea. Pablo tiene una tarea. Está en Roma, pero no como preso, como un pionero del Evangelio. ¿Por qué? Mira lo que dice. ¿Para qué está pueblo Pablo? ¿Qué entienden ellos de Pablo? Que Pablo está puesto, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto, designado, ¿para qué? Para la defensa del Evangelio. ¿Por qué la defensa? La palabra es apologética. Porque tienen que estudiar el caso de Pablo. Tienen que estudiar qué enseña Pablo y qué enseña Pablo. El Evangelio. ¿Qué tienen que estudiar? El Evangelio. ¿Qué defiende Pablo? El Evangelio. ¿Qué debemos defender nosotros? El Evangelio. Mira conmigo con respecto a defensa. Primera de Pedro 3:15. Primera de Pedro capítulo 3, verso 15. Y dice, y estad siempre, dice Pedro, preparados. ¿Para qué? Para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Defensa. Debes defender el Evangelio. ¿Cómo lo defiendes? Con mansedumbre y con reverencia. Eso incluye no prepotencia, ni egoísmo, ni soberbia. Yo sé. Tú no sabes. Con humildad. Mira la mentalidad de Pablo, verso 18. Terminemos. ¿Cuál era el pensar de Pablo frente a las contenciones? Para Pablo, la declaración del mensaje era lo puntual. Hay malas motivaciones, pero mira lo que piensa Pablo. ¿Qué piensa Pablo? Para Pablo, la declaración del mensaje es lo puntual, lo más importante. ¿Qué pues? Mira el verso 18. ¿Qué pues? Una retórica. Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto, o por verdad, que Cristo es anunciado. Qué increíble. Por eso no podemos construir un ministerio criticando a los demás. Yo sé que yo voy a condenar la falsa enseñanza, pero hay hombres que han sido fieles y han predicado el Evangelio de Cristo Jesús y merecen nuestro respeto. Porque Dios los está utilizando a su manera, Dios conoce sus motivaciones. El interés básico del apóstol era que el Evangelio de la gracia se anunciase. La motivación, en este caso, era incorrecta. ¿Cómo reaccionó Pablo con los de Galacia? ¿Recuerda? Dice que el evangelio que ellos predican no es de Dios. Porque cualquiera que anunciare otro evangelio, sea yo mismo, un ángel o quien sea un maldito. Pablo reacciona mal en Galacia, no mal, sino que confronta porque hay un error en el mensaje. Pablo acá no corrige a las personas porque el mensaje es correcto, las motivaciones son malas. Pero la palabra del Señor sigue avanzando. Ojalá que podamos tener ese discernimiento nosotros en nuestras vidas.
¿Cuál es la actitud final de Pablo? Que pues, no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado y en esto me gozo y me gozaré. ¿Qué no ha perdido Pablo? ¿Qué no ha perdido Pablo? ¿Y qué es lo que siempre perdemos cuando la gente no piensa igual que nosotros? O no hace las cosas como yo quiero que se hagan. No hace las cosas como yo pienso que se hacen. ¿Qué perdemos? El gozo. Pablo tuvo un criterio prudente y sabio. ¿Sabes por qué? Porque él vive para predicar ¿qué cosa? El Evangelio. Amén. Ahora una conclusión suya. ¿Para qué vive usted? ¿Para qué vives? No mienta, no me diga yo vivo para Cristo y muero para Él. No diga eso. Si prefiere todo otra cosa antes que al Señor. ¿Sabes qué debiera ocurrir después de este mensaje? Que los hermanos vinieran a decirme, pastor, ¿cuándo vamos a ir a predicar el Evangelio? ¿Sabe qué le voy a proponer yo? Vamos a tener un día del invitado. Un día en que usted va a traer una persona inconversa a la iglesia. Y ese día, palo y a la bolsa. Predicamos el Evangelio. ¿Le parece? Vamos a empezar a orar y lo vamos a planear. ¿No los escuché? ¿Amén? ¿Tiene personas que puede invitar que son inconversos? ¿Sí? Porque va a ser más fácil que yo les diga eso a que vamos todos a Fairfield o a Liverpool o a donde sea a predicar. Porque no van a querer, no van a llegar. Pero usted conoce a personas que puede invitar. Aún puede ser de habla inglesa porque tenemos muy buena traducción también al inglés. Terminemos con esto. Reflexiones. Pregunta para sí mismo. ¿Estoy llevando el Evangelio? ¿Estoy haciendo mi mayor esfuerzo por cumplir el mandato de Cristo? ¿Soy consciente que mis decisiones deben estar basadas en la gran misión? Mira qué pregunta interesante. Míralo conmigo. ¿Soy consciente que mis decisiones deben estar basadas en la gran misión? Algunos me dicen, yo no puedo, pero apoyo la radio. Amén. ¿Lo está apoyando? ¿Lo sigue haciendo? Vamos a, si Dios lo permite, vamos a mirar las finanzas, si vamos a continuar con este ministerio. Pero el día jueves fue algo interesante. Vino una persona a hablar conmigo el jueves acá y me dijo, mira, hay alguien que durante muchos años lo ha escuchado usted por la radio. Está en un nursing home en cama, ya no se puede mover. Y lo único que desea es conocerle. Yo prefiero que conozca a quién. Al Señor. Así que la oportunidad que tenga, voy a ir a llevarle el Evangelio de Cristo Jesús y asegurarme que Él conoce a Cristo. Son oportunidades. ¿Soy consciente que mis decisiones deben estar basadas en la gran misión? ¿Soy consciente que un día daré cuenta de mi vida a Cristo? Usted va a dar cuenta de su vida a Cristo. Algunos van a ser salvos como por fuego y otros se van a dar la gran lamentación. Pero Señor, yo hice tal cosa en tu nombre. ¿Sabe qué le va a decir el Señor? No os conozco, apartados de mí, obradores de maldad. ¿Es mi vida un ejemplo a otros en la predicación del Evangelio? ¿Es tu vida un ejemplo a cuántas personas Dios me ha usado para que entiendan el Evangelio? ¿A cuántos? ¿Cuándo fue la última vez que lo hiciste? Si Dios pone ese peso en su corazón, ahí en la mesita hay una literatura. Hay folletos con un plan de salvación y con invitación a la iglesia. Lleve, comparta, hágalo. Esa es su misión. Bendito Padre Celestial, te damos gracias por tu amor y también por tu cuidado, por lo bueno que tú eres, Señor, y la oportunidad que nos concedes de poder estudiar tu palabra. Te pido, Señor, que tu Espíritu Santo añada la aplicación a nuestras vidas, las verdades que tenemos que aceptar y vivir para tu gloria. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén.